Bueno, buenos días compañeros, nosotros hoy les vamos a presentar eh, lo de juicios de expertos, herramientas de las técnicas de control de los costos de proyecto y las revisiones de desempeño. Bueno, como introducción, explicaremos la forma detallada y de importancia de los temas de juicio de expertos y herramientas de las técnicas de control de costos y los puntos más importantes de estos temas. Y pues las herramientas que son más útiles para para que se puedan aplicar de la mejor manera. Bueno, como primer punto, vamos a explicar qué es el juicio de expertos. Bueno, el juicio de expertos es cuando llamas a un especial experto para obtener una opinión calificada. Esto es una metodología de estimación para la planificación de proyectos que confía en la opinión del experto para estimar los detalles cuantitativos del proyecto, como los cronogramas y los recursos potenciales. Bueno, eh, ¿cuándo y cómo usarlo? El juicio de expertos se suele utilizar para ayudar con la gestión de recursos. Por ejemplo, un experto puede ayudarte a determinar cuántos recursos necesitas para lanzar un nuevo producto en función o incluso una nueva empresa si estás en la fase inicial. Como podremos ver, este método pues, nos otorga una opinión de una persona pues, que está más adentrada en el tema, ya sea que se dedique a tu industria o que tenga conocimientos vastos de tu industria o de los materiales que vas a utilizar para realizar tu producto. Sí. Bueno, el juicio de expertos también se puede utilizar cuando hay mucho en juego antes de la planificación del proyecto, para la gestión de los riesgos y durante el proceso de toma de decisiones. La conciliación del límite de financiamiento. Los gastos de fondo deben consolidarse con los límites de financiamiento comprometiéndolos en una relación de financiamiento en el proyecto. Una vocación entre los límites de financiamiento y de los gastos de planificación. Se requieren en algunos casos el volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Y bueno, las grandes variaciones en los gastos periódicos de los fondos no son deseables para las operaciones de las organizaciones. Por lo tanto, los gastos de fondo deben consolidarse con los límites de financiamiento establecidos y bueno, y para los clientes y de la organización para que se ejecuten eh, sobre el desembolso que se va a hacer dentro de la organización. Bueno, como otro método tenemos las relaciones históricas, explicando un poquito qué es, pues ¿no? Básicamente sirve para predecir los costes totales del proyecto. Se pueden utilizar datos históricos para realizar estimaciones análogas y paramétricas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se utiliza un análisis extenso y se cotejan. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la fabricación de proteínas, pues hacemos un análisis de las ventas que ha tenido cierta empresa a lo largo del año y de ahí nosotros las cotejamos de forma anual para ver si de alguna manera vamos a tener éxito o verificar bien los costos. ¿Cuándo y cómo usarlo? Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características o parámetros del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto. Bueno, tenemos lo que son las herramientas y técnicas de control de costo de proyecto. Estas son aquellas que ayudan a asegurarse de los recursos se utilicen de una manera eficaz y que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto previsto, o sea que las compras y todo lo que se haga sean bajo el presupuesto que se tiene, teniendo un control. Algunas de ellas son el plan de gestión de costos, estimación de costos, software de gestión de proyectos, sistema de contabilidad de costos, informes de desempeño del proyecto, análisis de variaciones, acciones correctivas,
control de cambios, auditorías de costos y revisión por partes y supervisión. Tenemos lo que es la gestión del valor ganado. La gestión del valor ganado es la medición del desempeño del alcance, el tiempo y los costos de un proyecto en un solo sistema para proporcionar una visión holística del proyecto a través de esta técnica. Se pueden identificar desviaciones tempranas, predecir resultados futuros y tomar decisiones informadas. Tenemos como conceptos clave lo que es el valor ganado. Este es el valor estimado del trabajo que se ha completado en un proyecto en un momento dado, expresando en términos de costo. Tenemos el costo real. El costo real es la cantidad de dinero que se ha gastado en el proyecto hasta la fecha, o sea, lo que ya se compró, todo lo que... El valor planificado es el valor estimado del trabajo que se debía haber completado en un momento dado. Y pues existe la definición de la estructura, bueno, este se desglosa así, que es la definición de la estructura del trabajo, que es la EDT, la asignación de recursos y costos, calcular el valor planificado, calcular el valor ganado, calcular el costo real, calcular las métricas del valor ganado, calcular las métricas del valor desempeñado, interpretar las métricas y tomar acciones correctivas sobre el proyecto. Bueno, el pronóstico se basa en tendencias y patrones tanto actuales como pasadas sobre los costos. Los pronósticos pueden ayudar a identificar posibles desviaciones de los costos y tomar medidas preventivas o correctivas. Para poder elaborar un pronóstico se recopilan los datos históricos. Son todos aquellos costos del proyecto que ya efectuamos en el transcurso de lo que llevamos. Pueden ser como el rendimiento del trabajo, el consumo de los recursos, etc. Identificar las variables clave, que es lo mismo, que influyen tanto indirecta como indirectamente en los costos, que en este caso se puede encontrar el alcance del trabajo, la disponibilidad de los recursos, los cambios en el cronograma, entre otros. Seleccionar los métodos de pronóstico. En este caso existen diferentes tipos de pronóstico, como el análisis de tendencias, que si lo podemos recordar, lo utilizamos en mercadotecnia, que es como también si fuera un estudio de mercado. Se centra tanto en las actividades del cliente, si mal no estoy, y en el movimiento del mercado en sí también. El método de promedio móvil y el método de regresión, que creo que estos nos los van a enseñar en estudio técnico, si no lo estoy, pero si no lo explico. Explicar los métodos de pronóstico es tomar el método que ya nosotros concluimos que es más adaptable a nuestro proyecto y evaluar la precisión de los pronósticos, evaluar que de verdad nos haya arrojado información adecuada y precisa de si de verdad tenemos que hacer alguna corrección o tenemos que prevenir algo en base a los costos. Ahora, el índice de desempeño del trabajo por completar es una medida utilizada en la gestión del valor agregado para evaluar el rendimiento necesario en términos de costo para completar el trabajo restante y alcanzar el objetivo de gestión específico, como el presupuesto aprobado o el costo estimado al completar. El cálculo se realiza dividiendo el valor agregado restante entre los costos restantes, que aquí está la fórmula que se lleva. Quiero que les explico qué significa esto. Bueno, tenemos la BAC, que es el Budget la Composition, es el presupuesto original del proyecto o del entregado a analizar. Se define sumando los costos de cada una de las actividades y preparando un calendario de costos. El costo total de los costos acumulados es el BAC. Tenemos lo que es el PB, valor ganado, es la expresión del balance del proyecto a costos del presupuesto. El AC, que es el costo real, es el costo acumulado a la fecha. Este es el costo, se determina sumando los usos de los recursos a la fecha, o sea, todo lo que se ha gastado hasta el momento, materiales, mano de obra, equipos, vehículos, alquileres de oficina, entre otros.
En sí, el TCIP se utiliza para evaluar si el proyecto está yendo en buen camino. Si el TCIP es mayor a 1, indica que se necesita un rendimiento mayor al actual para cumplir con los objetivos de costo restante. Si el TCPI es menor, indica un rendimiento suficiente para cumplir el objetivo de costos restantes. Es importante monitorear el TCIP para que podamos considerar técnicas de medidas correctivas si es que es necesario en nuestro proyecto. Revisiones de desempeño. Las revisiones de desempeño implican una evaluación formal para conocer cómo se desempeña una organización. Durante una revisión de desempeño se deben evaluar el desempeño general de los miembros de su equipo. Como tal, debemos de ver cómo los trabajadores se desempeñan al hacer sus actividades de trabajo. Incluso debe identificar las fortalezas y debilidades. Esto brindará una oportunidad para ofrecer comentarios que ayuden a mejorar o alcanzar sus objetivos planeados o mejora continua. Software de gestión de proyectos. El software de gestión de proyectos es una herramienta que ayudará a los equipos a organizar, dar seguimiento y ejecutar el trabajo. Básicamente es como un espacio interactivo donde coordina las formas de trabajo, colabora y cómo se comunican. Esto facilitará en 3 puntos. Facilitará la gestión de creación de proyectos para alcance de los objetivos. Fomentará el equipo del éxito con una gestión de proyectos mejorada y optimice el uso de recursos. Los tipos de software son Monday.com, Black.com, Good.Day, Sun Project y Dataplan. Estos son los que más se usan. Aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles es el conjunto de procesos y procedimientos involucrados en la escritura de software para dispositivos informáticos pequeños e inalámbricos, como teléfonos inteligentes, computadoras, entre otros. Estos son los tipos de aplicaciones móviles, que son aplicaciones híbridas, aplicaciones web progresivas, aplicaciones encapsuladas, marcos y bibliotecas, aplicaciones empresariales, aplicaciones complejas. Aplicaciones web. Estos son programas informáticos. Estos permiten facilitar a los desarrolladores el poder crear y administrar contenido en línea. Las aplicaciones web permiten a los usuarios compartir información, colaborar en proyectos y realizar tareas desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Hay 4 tipos de aplicaciones web, que es estática. Esta facilita contenido de información sobre una empresa. La segunda es dinámica. Esta es muy eficaz para actualizar foros o bases de datos, también tiendas virtuales o comercios electrónicos, subir y retirar artículos de catálogo. Y por último, gestor de contenidos. Permite cambiar y generar contenidos. Como se pudo comprender, estos 3 últimos puntos son importantes para la elaboración de nuestro proyecto, puesto que nos ayudan a tener un mejor control y manejo de nuestros recursos y a la detección de algún posible riesgo durante su proceso. Gracias. Sería todo.